Imagina por un momento algo extraño. ¿Y si te dijera que existe un árbol capaz de producir comida, medicina y combustible al mismo tiempo? ¿Y si además te dijera que ese árbol puede crecer casi 3 metros en solo un año? Y lo más curioso de todo, millones de personas pasan junto a él todos los días, sin saber realmente lo que tienen delante. No es una planta rara. No es un experimento de laboratorio. Ni siquiera es un descubrimiento reciente. Este árbol ha existido durante miles de años. Pero casi nadie fuera de ciertas regiones del planeta conoce su verdadero potencial. Hoy vamos a hablar de uno de los árboles más sorprendentes del mundo. Y lo curioso es que probablemente nunca has escuchado su nombre. Pero antes de empezar, déjame preguntarte algo. Si descubrieras una planta que puede alimentar a una familia, ayudar a limpiar agua y además producir aceite que puede mover motores, ¿no pensarías que el mundo entero estaría hablando de ella? Pues no. De hecho, durante siglos este árbol ha crecido en silencio. Sin publicidad. Sin campañas. Sin grandes empresas detrás. Solo tierra, sol y agua. Y lo que produce es tan sorprendente que muchos científicos comenzaron a estudiarlo con mucha atención. Porque cada parte del árbol parece tener una función diferente. Las hojas, las flores, las vainas, las semillas, incluso las raíces. Todo sirve para algo. Pero empecemos por lo primero que llama la atención: su velocidad de crecimiento. La mayoría de los árboles tardan varios años en alcanzar un tamaño considerable. Primero germinan, luego crecen lentamente. Después desarrollan ramas fuertes. Este árbol no sigue ese patrón. En climas cálidos, puede crecer hasta 3 metros durante su primer año de vida. Eso significa que un agricultor puede plantar una semilla y antes de que termine el año, ya tener un árbol del tamaño de una pequeña casa. Y lo más sorprendente es que no necesita condiciones perfectas. Puede crecer en suelos pobres. Puede sobrevivir en terrenos secos. Puede desarrollarse en lugares donde muchos cultivos simplemente mueren. Por eso, en algunas regiones tropicales, este árbol se planta cerca de las casas. Porque tener uno cerca significa algo muy simple: comida disponible durante todo el año. Las hojas pueden cortarse constantemente, y el árbol vuelve a producir nuevas hojas muy rápido. Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque esas hojas no son hojas comunes. En muchos países se comen como si fueran espinacas. Se pueden cocinar. Se pueden comer frescas. O se pueden secar y moler para convertirlas en polvo. Pero cuando los científicos analizaron esas hojas en laboratorio, descubrieron algo inesperado. 100 gramos de hojas secas pueden contener alrededor de 25 gramos de proteína. Eso es más proteína que muchos alimentos vegetales comunes. Pero no termina ahí. También contienen hierro, calcio, vitamina A, vitamina C y potasio. De hecho, algunas comparaciones nutricionales han llamado mucho la atención. Las hojas pueden contener más vitamina C que una naranja, más calcio que la leche, y cantidades muy altas de antioxidantes. Por eso, en varios países tropicales, estas hojas se han convertido en parte de programas de alimentación comunitaria, especialmente en zonas rurales donde el acceso a alimentos nutritivos puede ser limitado. Pero aquí viene una de las partes más sorprendentes de toda esta historia, porque lo más extraño de este árbol ni siquiera son sus hojas, son sus semillas, pequeñas, redondas y aparentemente insignificantes. A simple vista no parecen nada especial, pero dentro contienen algo increíble. Entre 38 y 40% de su peso es aceite, y eso es muchísimo para una semilla. Durante siglos ese aceite se ha utilizado para muchas cosas: para cocinar, para fabricar cosméticos, para hacer lámparas e incluso para lubricar maquinaria delicada. Pero aquí aparece un detalle histórico muy curioso. Cuando el ingeniero Rudolf Diesel presentó su famoso motor a principios del siglo XX, el combustible que utilizó en su demostración no fue gasolina, fue aceite vegetal. En aquella época todavía no estaba claro qué combustible dominaría el futuro: gasolina, alcohol o aceites extraídos de plantas. Y resulta que el aceite producido por las semillas de este árbol tiene una propiedad muy especial. Es químicamente muy estable. Eso significa que se oxida mucho más lentamente que muchos otros aceites vegetales. Por ejemplo, el aceite de oliva puede degradarse relativamente rápido cuando se expone al calor o a la luz. Este aceite no. Se mantiene estable durante mucho más tiempo. Por esa razón, durante el siglo XIX, algunos relojeros suizos lo utilizaban para lubricar los mecanismos más delicados de los relojes. Piensa en eso por un momento. Uno de los aceites más finos del mundo provenía de las semillas de un árbol que crece en regiones tropicales. Pero lo que este árbol puede hacer todavía no termina aquí.
Porque hay otra propiedad que dejó sorprendidos a muchos investigadores, y tiene que ver con algo que todos necesitamos para vivir: el agua. Pero antes de contarte ese detalle, quiero preguntarte algo. ¿Habías escuchado antes sobre un árbol así? Si la respuesta es sí, escribe en los comentarios desde qué país lo conoces. Y si nunca habías oído hablar de él, también cuéntamelo. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde están viendo este video. Y si te gustan este tipo de historias sobre cosas sorprendentes de la naturaleza, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que viene a continuación sobre este árbol es todavía más extraño. Ahora volvamos a las semillas de este árbol, porque dentro de ellas ocurre algo que a primera vista parece casi imposible. Cuando las semillas se trituran y se mezclan con agua turbia, sucede algo curioso. Las proteínas naturales que contienen actúan como un tipo de imán microscópico. Atraen partículas de suciedad, atraen sedimentos, incluso pueden ayudar a agrupar ciertas bacterias. Y cuando todas esas partículas se juntan, se vuelven más pesadas. Entonces ocurre algo muy simple. Se hunden hasta el fondo del recipiente. Después de aproximadamente media hora, el agua que antes era turbia puede volverse mucho más clara. Este proceso ha sido estudiado durante muchos años por investigadores de diferentes países. No reemplaza los sistemas modernos de tratamiento de agua, pero en zonas rurales donde no existe infraestructura, puede ser una herramienta muy útil. Una solución simple, natural y sorprendentemente efectiva. Imagínalo. Una semilla, 1 litro de agua, 30 minutos, y una mejora visible en la claridad del agua. Durante generaciones, muchas comunidades rurales han utilizado este método sin necesidad de laboratorios ni tecnología avanzada. Simplemente observando la naturaleza, aprendiendo de ella, y transmitiendo ese conocimiento de generación en generación. Pero cuando los científicos comenzaron a estudiar este fenómeno con más detalle, descubrieron algo fascinante. Las proteínas de la semilla funcionan como un agente coagulante natural. Eso significa que ayudan a agrupar pequeñas partículas suspendidas en el agua, algo muy parecido a lo que hacen ciertos químicos utilizados en plantas de tratamiento modernas. Pero en este caso, todo proviene de una simple semilla. Y esto nos lleva a algo todavía más interesante. Porque cuando observamos este árbol en su totalidad, parece casi diseñado para resolver varios problemas al mismo tiempo. Piensa en lo que ya hemos visto. Un árbol que crece rápido. Un árbol que produce hojas extremadamente nutritivas. Un árbol cuyas semillas contienen aceite valioso. Un árbol cuyas semillas también pueden ayudar a mejorar la claridad del agua. 4 funciones diferentes en una sola planta. Pero aún hay más. Porque prácticamente todo el árbol es utilizable. Las hojas se comen. Las flores también pueden consumirse. Las vainas jóvenes se cocinan como verduras en muchas cocinas tradicionales. Y las raíces tienen un sabor ligeramente picante, parecido al rábano picante. Eso explica por qué durante miles de años, este árbol ha sido parte normal de la vida cotidiana en muchas regiones tropicales. En la India, por ejemplo, tiene un nombre tradicional muy antiguo: Shigru. En otras regiones simplemente lo llaman moringa. Su nombre científico es Moringa oleifera. Y durante siglos, ha crecido en lugares como India, África Oriental, Centroamérica, el Caribe y el sudeste asiático. En muchas aldeas se planta cerca de las casas, no como decoración, sino como una especie de reserva natural de alimentos. Porque las hojas pueden cortarse cada semana, y el árbol vuelve a producir nuevas hojas muy rápidamente. Un solo árbol puede generar kilos de hojas cada año, sin fertilizantes especiales, sin sistemas complejos de riego, sin maquinaria, solo con sol, tierra y agua. Por eso, varios programas agrícolas y nutricionales han comenzado a estudiarlo con mayor atención. No porque sea una planta milagrosa, sino porque es extraordinariamente eficiente. Produce mucho, crece rápido, y casi cada parte tiene algún uso. Pero aquí aparece una pregunta interesante. Si este árbol es tan útil, ¿por qué casi nadie habla de él? ¿Por qué no vemos anuncios sobre él? ¿Por qué no aparece constantemente en las noticias o en campañas globales de agricultura? La respuesta no es tan simple, pero hay un factor que muchos expertos mencionan: la economía. Un árbol que cualquier persona puede plantar en su patio es difícil de convertir en un gran negocio. No necesita maquinaria costosa. No requiere tecnología exclusiva. No depende de grandes cadenas de distribución. No necesita intermediarios. Y eso, curiosamente,
Lo vuelve casi invisible para muchos sistemas que deciden qué productos reciben atención global. Porque cuando algo puede cultivarse fácilmente en casa, es mucho más difícil centralizar su producción. Sin embargo, mientras el mundo se obsesiona con nuevos superalimentos cada pocos años, este árbol ha estado creciendo silenciosamente durante miles de años. Sin marketing, sin campañas, sin estrategias publicitarias, solo haciendo lo que siempre ha hecho, creciendo, Produciendo hojas, produciendo semillas y ayudando a quienes lo conocen desde hace generaciones. Y cuanto más investigas sobre él, más curiosa se vuelve la historia. Porque muchas veces las soluciones más interesantes no son las más complicadas. A veces ya están creciendo en la tierra, justo frente a nosotros, sin llamar la atención, esperando a que alguien haga una pregunta simple. ¿Cómo es posible que algo tan útil haya pasado desapercibido durante tanto tiempo? Y la respuesta a esa pregunta nos lleva a la parte final de esta historia. Porque lo más interesante de este árbol no es solo lo que hace, sino lo que su historia dice sobre cómo los seres humanos vemos el mundo. Llegamos a la parte más interesante de esta historia. Porque cuando observas todo lo que puede hacer este árbol, inevitablemente surge una pregunta. ¿Cómo es posible que algo tan útil haya permanecido casi invisible para gran parte del mundo? Durante miles de años, este árbol ha estado ahí, creciendo en patios, en huertos familiares, en los bordes de caminos rurales, produciendo hojas, produciendo flores, produciendo semillas, ayudando silenciosamente a millones de personas. Y aún así, fuera de ciertas regiones tropicales, muy pocas personas conocen realmente su potencial. Esto dice algo curioso sobre la manera en que los seres humanos prestamos atención a las cosas. Muchas veces, confiamos más en lo nuevo que en lo antiguo, en lo que tiene publicidad que en lo que simplemente crece en la tierra, en lo que viene en un envase elegante que en lo que puede plantarse en un jardín. Pero la historia de la moringa nos recuerda algo muy simple. No todas las soluciones necesitan ser complicadas. A veces la naturaleza ya resolvió muchos problemas, mucho antes de que nosotros comenzáramos a buscarlos. Piensa en todo lo que hemos visto. Un árbol que puede crecer muy rápido, incluso en suelos pobres. Un árbol cuyas hojas contienen una cantidad impresionante de nutrientes. Un árbol cuyas semillas producen aceite estable y valioso. Un árbol cuyas semillas también pueden ayudar a mejorar la claridad del agua. Y un árbol del que prácticamente cada parte puede utilizarse. Hojas, flores, vainas, semillas, raíces. Todo tiene algún propósito. No es magia. No es una solución perfecta para todos los problemas del mundo, pero sí es un ejemplo impresionante de cómo una sola planta puede tener múltiples funciones útiles. Por eso, en los últimos años, más investigadores han comenzado a estudiarla. Más agricultores están experimentando con su cultivo. Y más personas están descubriendo algo que muchas comunidades ya sabían desde hace siglos. Que a veces la naturaleza guarda soluciones sorprendentes en los lugares más simples. Sin embargo, lo más interesante de todo esto no es solamente el árbol, es la pregunta que deja abierta. ¿Cuántas otras soluciones similares estarán creciendo ahora mismo en alguna parte del planeta? Plantas que todavía no hemos estudiado lo suficiente. Conocimientos tradicionales que aún no entendemos por completo. Historias que llevan generaciones transmitiéndose en silencio. La moringa es solo un ejemplo. Pero nos recuerda algo importante. El conocimiento no siempre aparece en laboratorios modernos. A veces nace en los campos, en los jardines, en comunidades que han observado la naturaleza durante siglos. Y mientras el mundo sigue buscando nuevas tecnologías, nuevos sistemas y nuevas soluciones, este árbol continúa creciendo tranquilamente en muchas regiones tropicales, sin pedir atención, sin hacer ruido, simplemente haciendo lo que siempre ha hecho: crecer, producir y estar disponible para quien sepa reconocerlo. Tal vez la verdadera pregunta no es ¿por qué este árbol existe? Tal vez la pregunta correcta es otra. ¿Por qué tardamos tanto en prestarle atención? Porque cuando miramos con cuidado, la naturaleza está llena de historias como esta. Historias de plantas que alimentan, de árboles que protegen, de ecosistemas completos que funcionan en equilibrio desde hace miles de años.
Y cuanto más aprendemos sobre ellas, más nos damos cuenta de algo curioso. La naturaleza no solo es compleja, también es increíblemente eficiente. Y a veces, en algún lugar del mundo, un árbol que casi nadie conoce puede enseñarnos mucho más de lo que imaginamos.